Dios le bendiga, hermanos y amigos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y hoy, día de resurrección, queremos compartir con ustedes unas reflexiones y unas ideas acerca de lo que la resurrección debe significar para nosotros. Hay muchos sentidos en cuanto a la resurrección, muchas ideas, pero hay una realidad que la vemos en la Biblia y para eso vamos a ir y leer en un texto específico. Nos vamos a enfocar hoy en el Evangelio de Marcos, donde Cristo resucita y se manifiesta y vamos a ver lo que esto realmente debe significar para nosotros. Oramos, intercedemos por la iglesia, por los ministros, por los misioneros, por toda aquella iglesia que está trabajando, siguiendo tu palabra y siguiendo tu orden, tu mandato. Señor, toda iglesia fundamentalista que predica la Biblia como está escrita. Oramos por los enfermos, no importando el nombre de la enfermedad, los ponemos en tus manos, confiando que para ti no hay nada imposible, Señor. Según has sobrado en tanta gente, según has y estás sobrando en mí, Señor, que me levantaste, Padre amado, de el lecho de enfermedad. Gracias te doy, Padre. Señor, así que oramos, Señor, sabiendo que tú eres el único y verdadero Dios, que has oído nuestras oraciones, has oído nuestras peticiones, y todo esto, Padre, lo ponemos delante de ti para gloria y honra tuya. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitar a buscar en Marcos capítulo 16 y vamos a leer algunas porciones del verso 1 en adelante. Quisiera enfocarme en el verso 9, pero quiero traer un trasfondo de lo que sucedió en esa mañana hermosa, esa mañana gloriosa, una mañana que marcó la historia de la raza humana y del pueblo cristiano. Aleluya. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían
miedo. Algo precioso, el día en que Cristo resucita, van estas mujeres con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús. Y dice aquí, pasado el día de reposo. Aquí hay tela que cortar y un tema largo. No vamos a entrar en esos detalles. Lo importante es que Cristo resucitó, que Cristo se levantó de entre los muertos, que Cristo dejó la tumba vacía. Fíjese, entre tantos que la gente llama dioses, entre tantos que la gente le hacen estatuas, entre tantos ídolos que el hombre se ha creado, y aun aquellos que vivieron y más tarde murieron, sus tumbas tienen los restos. La única tumba vacía, fíjese, la única tumba vacía, sepulcro vacío, es el de Jesús. Nadie más fuera de Jesús ha resucitado para vida eterna. Podemos citar resurrecciones en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, verán resurrección del cuerpo para esta vida, en cuerpo mortal, no cuerpo glorificado, cuerpo mortal. Podemos citar la hija de la viuda, que el profeta llega a la casa y el muchacho está muerto y la viuda le dice, mira, yo te di alojamiento, estás en mi casa y mira, mi hijo se muere. En otras palabras, ¿qué puedes hacer para ayudarnos? Y él puso su cuerpo sobre el niño, oró, y el niño dice que su espíritu volvió a él, volvió a ese cuerpo que es carne. ¿Me entiendes? Lo mismo sucedió con la hija de Jairo, que estuvo muerta y Cristo va y le dice Talita Cumi. Y ella se levantó y le dijo, denle de comer, ¿verdad? Podemos citar también a Lázaro, que muerto de 4 días, Cristo lo resucita, pero Lázaro resucita con un cuerpo mortal, porque es una resurrección temporal, una resurrección condicionada a que moriría para entonces levantarse con los que duermen en Cristo cuando Cristo venga. Amén. Así que esto de la resurrección, vemos la resurrección del cuerpo, pero hay una resurrección que es de alma, cuerpo y espíritu, donde tanto el espíritu, el alma de la persona y el cuerpo se levantan, y el cuerpo se levanta glorificado. Es un cuerpo glorificado con las mismas cualidades que tiene Cristo, por cuanto, ¿sabe? Dice la Escritura que subiremos a las nubes a buscar a Cristo, a recibirlo. Así que si vamos a poder volar es porque va a ser un cuerpo diferente, un cuerpo que podrá subir a las nubes para alcanzar a Cristo. Aleluya. Pero seguimos diciendo que Jesús, después que se aparece a estas 3 Marías, que al principio se aparece, que de hecho eran 2 Marías, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que compraron especies aromáticas para ir temprano en la mañana. Aquí no lo menciona a María, la madre de Jesús, pero usted se podrá imaginar que
ella también hubiese querido tener parte en la unción del cuerpo de su hijo, el cual había muerto y había sido puesto en sepulcro. Sin embargo, en el verso 9 dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. De esperarse, ¿no? Que María llega diciendo, corriendo, gritando tal vez, el Maestro vive, Cristo resucitó, yo lo vi, ¿verdad? Porque dice, cuando Cristo aparece a María, María trató de abrazarlo, de adorarlo. Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre, ¿verdad? Entonces, María sí lo vio, va a dar testimonio de que lo había visto. Todavía no aparece a los apóstoles, sino que van 2 discípulos camino en el camino, iban 2 discípulos que iban al campo. Dice que ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. ¿Y quiénes eran estos 2 discípulos? Los que iban de camino a Emaús, y Cristo les aparece, empieza a hablar con ellos, les pregunta que por qué había tanto alboroto en Jerusalén, que qué estaba sucediendo, y ellos le dicen que ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió? Y ellos dan testimonio de lo que habían visto y oído acerca de Jesús. Entonces, Jesús comienza en el camino cayendo con ellos, le abre las escrituras, le enseña las escrituras de cómo el Mesías era necesario que cayera en manos de los gentiles y muriese en manos de los gentiles. Y cuando llegan a la casa, estos dos discípulos, ya estaba cayendo la noche, invitan a Jesús y le dicen, mira, ya está cayendo la noche, ven y quédate en nuestra casa. Jesús acepta la invitación. Jesús se hizo como que iba a seguir caminando para que lo invitaran. Ellos lo invitan y una vez en la casa, si ven la cena, Jesús le abre la escritura, le enseña la escritura, y cuando llega la hora de la cena, que cenan, y Cristo toma el pan y lo parte, entonces se le abrieron los ojos a ellos y se dieron cuenta que era Jesucristo con quien ellos habían estado compartiendo y el que les estaba explicando y predicando las escrituras. Y dice que en el momento Cristo se esfumó de la vista de ellos. Y uno decía al otro, creo que era Cleofas, le dijo al otro discípulo, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría la palabra, cuando Él nos hablaba la palabra? Así que Cleofas y su compañero, discípulos de Jesús, se vuelven a Jerusalén, hablan a los 12 apóstoles y le dicen que ellos habían visto a Cristo resucitado, que había estado con ellos, que había caminado con ellos, que había cenado con ellos y que se dieron cuenta que era Él cuando partió el pan, en el partimiento, perdón, en el partimiento del pan. Y dice que finalmente entonces, perdón, después que estos discípulos van, les cuentan a los apóstoles y no creyeron, dice que Cristo le aparece a ellos que estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado, perdón, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que Cristo en el momento de la resurrección ordena a los discípulos, a los apóstoles, que vayan, prediquen la palabra, bautizando a la gente. Y nos damos cuenta que ese trabajo no fue en vano. Los apóstoles hicieron lo que Cristo les dijo. El evangelio se ha regado en el mundo entero. En algunos sitios la iglesia cristiana son la mayoría, en otros sitios la iglesia cristiana es minoría, perdonen hermano. Y vemos que Jesús se complace en que la iglesia lleve la hora. Si tenemos gloria que Cristo nos da, Cristo se glorifica, Él hace toda la obra para la gloria del Padre, y mientras la iglesia muestra el testimonio de que Cristo habita en la iglesia, que Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Hay otro nacimiento que voy a partir de este nacimiento en la resurrección, porque la Biblia dice que todo el que es sepultado en el agua, en el bautismo, cuando es puesto en el agua, es puesto juntamente con Cristo en el sepulcro, y cuando sale del agua es como que resucita, vamos a decir, en el cuerpo, igual que Cristo resucitó con el cuerpo humano, con la diferencia que nuestro cuerpo no es glorificado. Nuestro cuerpo será glorificado en la en la primera resurrección, que es la resurrección cuando Cristo viene por la iglesia. La segunda resurrección es para los que se pierden. Eso es otro tema y lo tocaremos después. No en esta ocasión, no en este tema que estamos hablando. Ahora queremos hablar de la resurrección, de la vida eterna, del nacer de nuevo. Cuando salimos del agua es como que resucitamos juntamente con Cristo y tenemos la promesa que de igual manera que Cristo resucitó entre los muertos en un cuerpo glorificado, también nosotros seremos resucitados en la primera venida de Cristo cuando venga por su pueblo. Muchos lo llaman la segunda venida, pero realmente es la primera vez que Cristo vuelve por su iglesia, ¿verdad? Que viene por el pueblo. Hay un segundo encuentro de la humanidad con Cristo, y ese segundo encuentro es la segunda resurrección, de la cual tendrán parte los que se pierden. Ese es otro tema y lo tocaremos después. Este es un tema muy amplio, hermano, y si nosotros realmente seguimos este tema y los temas que siguen adyacentes a él, nos desviamos totalmente del propósito que queremos nosotros traer a ustedes hoy. ¿Y cuál es el propósito? Que realmente te examines y mires que hayas nacido de nuevo, que mires que eres nueva criatura, que mires que, oye, te levantaste, dice aquí, del agua en la resurrección temporal, ya que el bautismo, Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado, algunos piensan que el bautismo es un símbolo, pero Jesús dice que hay que creer
y hay que ser bautizado para tener parte con Él. Así que si no estás bautizado en agua, ve que te bauticen en agua, pide el bautismo, te darán instrucciones, te darán enseñanza posiblemente con respecto a lo que es el bautismo. Y en un momento dado que tú decides con voluntad propia, no que te llevó otro a bautizarte, no que te bautizaste porque los demás se bautizaron, porque esas cosas suceden, sino que el Espíritu te movió al bautismo y no esperes que el Espíritu te hable, sino a través de la Escritura te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer. Así que desde ese momento que sales del agua, sales como nueva criatura, hasta tanto muere ese cuerpo. Cuando ese cuerpo muera, entonces se levantará de entre los muertos para vida eterna. Se levantará de entre los muertos con un cuerpo glorificado y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Amén. Así que gloria a Dios por el propósito que ha tenido Dios para con nosotros y por tenernos en cuenta para que seamos parte de su pueblo, de su familia, de sus hijos. Amén. Oye, cuando recibiste a Cristo, ¿estabas consciente de esto? Pues si no estabas consciente, es hora de despertar, es hora de escudriñarte, es hora de entonces ir al agua bautismal para que viva una vida victoriosa en Cristo Jesús. Según dice aquí, si ya has creído, debes ser bautizado. Es orden de Jesús, no es orden de una institución, ni es orden de una iglesia, ni de un concilio. Es Cristo el que dice que debemos creer y ser bautizados para ser salvos. Amén. Así que, pueblo, quisiéramos abundar más en este tema, pero hoy, día de resurrección, se celebra la resurrección del primero, que de entre muchos seremos resucitados. Cristo es las primicias. Cristo es la primicia para el Padre. Y luego Cristo, cuando nos levantemos en el cuerpo de gloria, Cristo ha de compadecer desde que nacemos como nueva criatura hasta que vamos a la presencia del Padre. Y Cristo dice, yo lo compré con mi sangre, Él creyó en mí, Él se bautizó, Él me ha seguido. Y con respecto al bautismo, déjeme explicar algo. No hay un solo tipo de bautismo. Yo he bautizado personas en la cama, en el lecho de muerte, donde no pueden salir de la cama. La persona me ha pedido que lo bautice echándole agua por la cabeza. Y con ayuda hemos subido el cuerpo, que quede un poco más arriba del matres, y lo hemos bautizado echando agua por la cabeza. Pues le digo, hay bautismo por inmersión, este bautismo que es un bautismo en el cual, como nosotros somos sepultados hasta la cabeza, aparentemente Dios lo que pide es que entreguemos todo el intelecto, nuestro ser entero, desde el cuerpo hasta la cabeza, para que entonces nazcamos como nueva criatura. Eso, vuelvo y le digo, yo lo he hecho. Hay bautismo para la persona que no puede entrar en un río. Dios tiene medios que permiten. Yo vi cuando la guerra contra Irak, cómo los soldados cuando se bautizaban llenaron, hicieron una pequeña piscina con plástico en la arena, lo llenaron de agua y ahí bautizaban a los nuevos
creyentes. Así que esto del bautismo es serio. Cristo lo ordenó. Yo no voy a discutir en contra de eso. Si Cristo lo dijo, yo tengo que creerlo, tengo que obedecerlo y tengo que vivirlo. Te invito a que hagas lo mismo. Oramos, pueblo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, hoy día de resurrección, hoy día cuando, Señor, celebramos que Jesús tuyo se levantó de entre los muertos por cuanto tú lo levantaste, así también nos levantarás a nosotros el día de la resurrección, cuando Cristo venga por la iglesia. Gracias por la promesa, porque ciertamente, Señor, veremos ese día y veremos a Jesús y te veremos a ti cara a cara. Gracias, Señor, a que hemos creído en Jesús y nos has permitido nacer como nuevas criaturas. Padre, presento a la iglesia que dentro de la iglesia es el pueblo que todavía no tiene la certeza que su bautismo fue por un verdadero arrepentimiento. Aun si tuviera duda, Padre, llévalos, Padre, a toda justicia, a toda verdad, para que cumplan en obediencia tu mandato divino. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, y celebramos a Cristo resucitado, quien dejó la tumba vacía. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Oramos y todo esto lo presentamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, yo espero que esta palabra haya abierto tus ojos. Es corta, sencilla, pero espero que realmente la tomes en serio. Amén. La gracia y la paz de Cristo sean siempre contigo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermano.